Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más, el primer podcast de España sobre market access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy tenemos con nosotros a Ángel Gil de Miguel, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y yo diría que una eminencia en el ámbito de la medicina preventiva y de la salud pública. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, un humilde profesor que lleva muchos años dando clase, y la experiencia es verdad que algo te da de expertise, pero nada más. Además, eres miembro del comité asesor del primer Levin Summer Summit, que, por si alguien todavía no lo sabe, es un encuentro sobre innovación, sostenibilidad y acceso en la sanidad del futuro que hemos organizado desde Levin y que se va a celebrar los días 20 y 21 de junio en Madrid, y al que, por supuesto, además os animamos a asistir. Así que, Ángel, también gracias por esa colaboración que vas a hacer con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Hoy vamos a charlar contigo sobre epidemiología, prevención de enfermedades infecciosas, vacunología y salud pública internacional, entre otros muchos temas de gran interés para todos. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando de salud pública, porque se han hecho muchos avances en los últimos tiempos y se le ha dado mucha importancia, sobre todo a raíz de la pandemia COVID-19. ¿Cuál dirías que son los mayores avances que se han hecho en el campo de la salud pública en la última década? Bien, la salud pública, la verdad es que llevamos trabajando con ella desde hace muchísimos años, ¿no? Pero poco a poco ha ido ganando importancia porque cada vez nos preocupamos no solo de la salud individual, sino de la salud de toda la población, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje más importante. Hemos visto que nuestros sistemas sanitarios pues difícilmente pueden ser sostenibles si no se basan en una mejora de la salud del conjunto de la población. Es decir, si no apostamos por medidas de prevención primaria, si no apostamos por una educación para la salud, una promoción de la salud, intentamos tener sociedades y poblaciones que sean lo más saludables posibles, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más relevante y más importante que tenemos, ¿no? La salud siempre se ha centrado mucho en el tratamiento de la enfermedad, de mejorar de alguna manera a las personas que están enfermas y, bueno, y menos quizás en ver si una población tiene algún problema de salud o qué problemas puede tener, ¿no? Pero las grandes pandemias, la del SIDA en los años 80, la del ébola posteriormente, la de gripe A H5N1 en el año 2005, la gripe A H1N1 en el año 2009 o la del COVID-19 más recientemente en el año 19-20, ¿no? Pues de alguna manera han visto esa necesidad y esa importancia que tiene la salud pública y el velar con políticas de salud, porque la salud pública tiene una implicación muy importante en las políticas de salud, ¿no? Pues intentar velar por esa salud del conjunto de la comunidad, ¿no? Vamos a hablar de estos temas de políticas de salud pública, porque de hecho hace unas semanas tuvimos aquí en Rima y Más a Pedro Bullón, a quien conoces muy bien, el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, y nos decía que nos encontramos en un contexto especialmente propandémico, ¿no? Por la conexión cada vez más estrecha, pues, entre humanos y animales, y por la conectividad entre territorios que facilita así la propagación. ¿Es para nosotros ahora mismo un momento especialmente delicado o así lo ha sido siempre? Bien, como decía antes, fíjate bueno, que he empezado el discurso hablando de lo que pasó en los años 80. Yo acabé mi carrera pues en los años 80, en plena pandemia del SIDA, y después hemos tenido otra serie de pandemias, no con el impacto del SARS-CoV-2, evidentemente, pero bueno, sí la gripe aviar, sí la gripe A, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos sabemos que vamos a tener más pandemias, ¿no? Lo que no tenemos es una bola de cristal que nos diga cuándo va a ser, ¿no? Pero yo creo que el hecho de haber tenido esta pandemia tan complicada como ha sido la de la COVID-19 nos tiene que hacer pensar en que puede haber más y que tenemos que estar preparados, ¿no? Y que tenemos que apostar por grandes servicios de epidemiología, vigilancia epidemiológica, que supervisen y que miren de alguna manera qué es lo que está pasando en otros países, ¿no? Como me comentabas, ¿no? Que decía Pedro Bullón, él también es profesor de Medicina Preventiva de Salud Pública y conocen perfectamente estos temas, ¿no? Y él lo dice, o sea, hay que estar preparados para lo que venga, ¿no? En salud tenemos que anticiparnos, ¿no?
y tenemos que invertir en estos recursos de salud pública, de epidemiología y demás para estar preparados ante una posible pandemia que viene o que pueda venir en un momento dado, ¿no? Que a lo mejor no la hay en 20 años y hemos invertido y al final no la ha habido. Ojo, eh, hay quien nos compara a veces a los epidemiólogos como con los bomberos, ¿no? Tenemos unos grandes servicios de bomberos, unos profesionales fantásticos en ese terreno y que lo que queremos es no tener que utilizarlos, ¿no? Pues en esto es un poco igual, ¿no? Ojalá no tengamos que utilizar medidas excepcionales porque surja una pandemia, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es no estar preparados, ¿no? Y la pregunta es, ¿y estamos ahora preparados? Porque aprender hemos aprendido muchas cosas, pero si llegase una pandemia, ¿estaríamos ahora preparados? Pues fíjate que yo creo que el año pasado estábamos mejor preparados que este año, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que no lo estemos, ¿no? Pero eh, conforme va pasando el tiempo, se nos está olvidando, ¿no? Fue duro, evidentemente, los años de pandemia, el 20, el 21, el 22, han sido años muy duros y poco a poco, según pasa el tiempo, los vamos olvidando, ¿no? Yo entiendo que la población lo tiene que olvidar, no puedes vivir con el temor de una pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de las políticas sanitarias sí que no tenemos que olvidarlo, ¿no? Y tenemos que estar preparados ante lo que pueda venir en un momento dado, ¿no? A mí me consta que desde el Ministerio de Sanidad van a poner ya en marcha esa agencia de salud pública que se ha hablado mucho de ella y que todos esperamos con muchas ganas, ¿no? Y yo creo que esa agencia de salud pública, que además hay un consenso desde el punto de vista político en que esta agencia se cree, ¿no? Yo creo que eso va a ser tremendamente importante, ¿no? Habrá que dotarla de recursos y de medios para que realmente puedan trabajar y puedan prepararnos ante posibles pandemias que puedan venir, claro. Eres además, Ángel, un gran experto en vacunología. De hecho, eres miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría también que nos hablaras también de la innovación en este campo, ¿no? A nosotros en Levin siempre nos gusta hablar de innovación, de sostenibilidad también, y además esto está muy ligado, las dos cosas. Y quería preguntarte en relación, por ejemplo, a lo que estábamos hablando ahora de la COVID y una cosa que has mencionado, que decías que cuando acabas la carrera estaba pues la pandemia del SIDA, porque hay vacunas, y te lo pregunto como experto, que en un año somos capaces de sacar adelante, como las del SARS-CoV-2, y otras, como por ejemplo la del VIH, a pesar de todos los esfuerzos que se llevan haciendo desde pues, casi 4 décadas, no acaban de salir. Bueno, es un tema delicado, ¿eh? Pero es curioso, ¿no? Porque siempre que hay una pandemia o un problema de salud, sobre todo motivado por un agente infeccioso, todos preguntamos rápidamente de dónde está la vacuna, ¿no? En medio de la pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19 surgió el problema del monkeypox, ¿no? De la viruela del mono. Y la gente rápidamente lo primero que preguntaba es dónde están las vacunas, ¿no? O sea que las vacunas rápidamente las demandamos o las queremos para intentar cortar, porque sabemos que las vacunas van a cortar epidemiológicamente la transmisión o las formas graves, sobre todo de la enfermedad, ¿no? Y las vacunas, evidentemente, son una pieza clave en todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? En el caso concreto del SARS-CoV-2, tenemos que saber que hubo un SARS-CoV-1, ¿no? Unos años antes, y que cuando surgió ese problema, que no se extendió como en este caso, ya se trabajó buscando unas posibles vacunas frente a ese coronavirus, ¿no? De manera que ya se conocía de alguna manera la estructura de ese antecesor, el SARS-CoV-1, y ya había parte de trabajos adelantados, ¿no? Luego también había una parte muy interesante y era el trabajo de determinadas, no farmacéuticas en ese momento, sino biotecnológicas, como era Moderna o como era BioNTech, ¿no? Que eran en ese momento biotecnológicas que estaban utilizando plataformas del mRNA para precisamente poder buscar nuevos tratamientos frente a otro tipo de enfermedades. Hablo de enfermedades como, sobre todo enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, para otro tipo de patologías, ¿no? Y rápidamente estas dos tecnológicas fundamentalmente dijeron, oye, igual estas plataformas podrían servir para obtener alguna vacuna frente a este virus, ¿no? Y se puso todo un trabajo tecnológico en manos de, en este caso, los laboratorios que fabricaban vacunas. BioNTech lo hizo con Pfizer, Moderna lo hizo con una inversión millonaria por parte del gobierno americano y lo hicieron ellos propiamente dichos y sacaron adelante estas vacunas con esta plataforma. En la investigación clínica de vacunas, el tiempo medio suele ser de 4 o 5 años, ¿no?
pero porque también las agencias reguladoras, la FDA, la EMA, la Agencia Española del Medicamento, hasta que no acaba una fase de investigación, ¿no? No permite iniciar la siguiente fase de investigación. Tenemos 3 fases de investigación claras, fase 1, fase 2, fase 3, y hasta que no acaba la fase 1 no se puede empezar la fase 2, y hasta que no acaba la fase 2 no se puede hacer la fase 3, hasta que no acaba la fase 3 no se puede comercializar. ¿Qué se ha hecho en el caso del SARS-CoV-2 con las vacunas? Lo que se hizo es, mientras estaba acabando la fase 2, se autorizó el inicio de la fase 3, ¿no? Se acortaron tiempos regulatorios, ¿no? No se acortó la investigación, sino que se acortaron tiempos regulatorios que permitiesen poder tener la vacuna en un tiempo lo más rápidamente posible, porque había que dar una respuesta a la población. Es curioso porque nosotros las vacunas de mRNA las empezamos a utilizar en diciembre del año 2020, pero todavía la fase 3 de esas vacunas no había acabado. Todavía quedaba un año más. Lo que pasa es que ese año de más no es tanto de eficacia y de seguridad de la vacuna, sino que es un poco un seguimiento de cuánto va a durar la protección de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero eso hizo, evidentemente, como había una necesidad y había una situación crítica de pandemia en la población, que se adelantase, evidentemente, la comercialización de las vacunas, sometidas en todo momento a una vigilancia de posibles efectos adversos que pudiesen aparecer según se iban usando, ¿no? Hubo un ejemplo muy curioso y es que el propio gobierno de Israel, ¿no? Utilizó a todo su país, como dicho así de forma coloquial, como un gran ensayo clínico en fase 3 para probar esa vacuna, ¿no? Y gracias a ese ensayo clínico pues pudimos saber realmente que había seguridad, que había eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Apuntabas luego, esto ha ido, entre comillas, un poco más rápido por la urgencia de una situación de una pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado con el SIDA? Pues con el SIDA se han probado muchísimas vacunas, muchísimas plataformas, ninguna ha llegado a buen puerto. La última, que ha sido una pena porque era en este caso un ensayo en fase 3 de Janssen, que finalizaba esta fase 3, pero la vacuna de Janssen usa vacuna por adenovirus, ¿no? Y dado que en el caso de COVID las vacunas de adenovirus han tenido esos problemas de fenómenos tromboembólicos, etcétera, etcétera, pues al final, ante ese posible riesgo, esa vacuna se ha suspendido su desarrollo clínico, ¿no? Pero una vacuna que apuntaba beneficios importantes. Vacuna con adenovirus, tenemos la vacuna del ébola. Tenemos una vacuna del ébola que también es de Janssen, que ha trabajado mucho con este tipo de plataformas de vectores virales y que solo se utiliza cuando hay un brote epidémico, sobre todo en República Centroafricana, en Congo, etcétera, etcétera. Esa vacuna está ahí y se emplea. Se emplea en algo que llamamos siempre en medicina el balance de riesgo-beneficio, ¿no? Ante un brote de ébola en estas zonas, el riesgo es una enfermedad muy grave, con una tasa de letalidad altísima, y ahí puedo admitir ese pequeño riesgo de un fenómeno tromboembólico, etcétera, etcétera. Pero quizás en una situación como la de COVID, una situación como la de SIDA, no. Y además en el caso de SIDA se da otra situación, y es que es verdad que en los países más desarrollados rápidamente se obtuvieron fármacos antivirales, inhibidores de la transcriptasa, inhibidores de la proteasa, etcétera, etcétera, que se han ido incorporando al tratamiento de estos pacientes, ¿no? O incluso de la población infectada, y que son tratamientos tremendamente eficaces, ¿no? Que han llegado pues, a obtener esas cargas virales indetectables, a hablar casi de la curación de estas personas, y eso ha hecho que por parte, esto es un poco comprometido por mi parte decirlo, pero no tengo ningún problema en decirlo, eso ha hecho que los países más desarrollados veamos que el problema del SIDA lo tenemos resuelto con los tratamientos, ¿no? Mientras que las vacunas tendrían una aplicación más en los países en vías de desarrollo, ¿no? El problema ya no es tan nuestro y hace que, pues comercialmente, a veces se pierda el interés, ¿no? Esto es un tema muy delicado, como decía al principio, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque también Ujú. es Bueno, es un importante. factor, claro, a tener en cuenta, ¿no? Eso es. Porque de hecho vacunas se están investigando, o sea, hay más de 100 vacunas en investigación en Europa, o sea que sí que se sigue trabajando. Y otra pregunta que yo creo que nos ronda, pues bueno, a todos en la cabeza, sobre todo
a la población general también, y es un poco el calendario de vacunación o de inmunización que tenemos en las diferentes comunidades autónomas. ¿Habría que trabajar para lograr una mayor equidad y que exista un calendario vacunal común en todas las comunidades autónomas? ¿Esto es importante en términos de salud pública? Es muy importante en términos de salud pública. Sin embargo, si vemos los calendarios de las diferentes comunidades autónomas, a mí me gusta decir una cosa, que es que hay más cosas parecidas que cosas que no son parecidas. O sea, hay más cosas en común que cosas que no estén en común, ¿no? Si nos fijamos en el calendario, la mayoría de las comunidades autónomas están vacunando de lo mismo. A lo mejor lo hacen en diferentes momentos o en diferentes meses o tal, pero en esencia yo te diría que casi el 90% del calendario es común, ¿no? Ahí está la ponencia de vacunas, y está la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad, que dicta las normas de ese calendario común para todas las comunidades autónomas, ¿no? Y luego las comunidades autónomas lo adaptan simplemente a lo mejor pues bajando la edad, en vez de a los 65 lo ponen a los 60, la vacuna tetravalente de meningococo, en vez de ponerla a los 4, a los 12 meses y a los 12 años, pues una lo ponen solo a los 12 años y otro tal, pero son pequeñas variaciones, pero en esencia todas tienen las mismas vacunas. Yo creo que esto es muy importante, porque a veces nos enfocamos en las diferencias, ¿no? Que son muy poquitas y no vemos las similitudes, ¿no? Y a veces si llamamos la atención de que tenemos el 90% en común igual, yo creo que eso atrae para que cada vez lo unifiquemos más, ¿no? Pero si empezamos con las diferencias, parece que surge un poco más de... Y además empieza una pequeña pelea, ¿no? Y esta comunidad es la primera que ha puesto esta vacuna y esta comunidad no sé qué. Bueno, tenemos que intentar que seamos todos iguales y porque además también hay mucha movilidad en España. Hay familias que hoy están en Madrid y mañana pueden estar en Galicia o en Castilla y León y los niños no tienen por qué tener esas diferencias en un calendario de vacunación. Estamos hablando mucho de las vacunas y evidentemente es muy importante la prevención, ¿no? Dentro de salud pública, pero tenemos otras pandemias, ¿no? La pandemia de las enfermedades cardiovasculares, de la obesidad, de la diabetes. em, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos innovar o cómo podemos concienciar? ¿Son efectivas las campañas o los programas de prevención que se están llevando a cabo respecto a estos temas tan importantes en el ámbito de la salud pública? Fíjate que en esto también le gusta mucho a Pedro Bullón y seguro que corrobora esto, y es que casi el 45% de la mortalidad que hay en un país como el nuestro está relacionada con nuestros estilos de vida. Y estos estilos de vida están con todo lo que acabas de mencionar. Están con la obesidad, con la diabetes, con el sedentarismo, con el tabaquismo, cosas que evidentemente podemos cambiar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que intentar trabajar para que la población entienda que pueden mejorar su calidad de vida. Y la pueden mejorar pues dejando de fumar, haciendo más ejercicio físico, comiendo de una forma más saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es una parte tremendamente importante. Y que además si adquirimos una serie de hábitos saludables, también haremos más sostenible el sistema sanitario. Para que el sistema sanitario sea sostenible, tenemos que apostar por la prevención, por la promoción y por la educación para la salud. Y ahí están los estilos de vida saludables, ¿no? No es porque al final un trasplante cardíaco cuesta muchísimo dinero, ¿no? Hay que hacerlo. Cuando haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Yo no digo que no se haga un trasplante cardíaco, pero si enseñamos a la población a tener una alimentación mucho más saludable, a que se haga ejercicio físico, etcétera, etcétera, evidentemente vamos a tener una población más sana. Yo creo que de todas maneras, yo por lo que veo y por lo que veo mis estudiantes, yo les veo cada vez más sanos, ¿eh? Les veo que hacen más ejercicio físico, veo que fuma menos gente. Es verdad que los míos son de medicina y quizás hay un sesgo ahí, ¿no? Pero yo sí que veo que la población joven la veo un poquito más saludable. No veo que fumen tanto, no veo que beben mucho quizás, ¿no? Quizás el tema del alcohol es un tema también que es muy importante analizar y tener en cuenta. Pero bueno, yo creo que poco a poco, y sobre todo es crear una cultura de que la vida saludable es una vida que merece la pena, ¿no? Sí, ahí hablaríamos también de otro tema que yo creo que es importante y que también le gusta muchísimo a Pedro Bullón, que es el de los determinantes sociales, ¿no? Por Porque supuesto. esto influye totalmente en la salud pública. Y posiblemente Sí, pues tus estudiantes están más informados, ¿no? Y los determinantes sociales que les es- rodean son otros, ¿no? eso es Distintos. verdad. Yo de hecho a mis alumnos muchas veces también les digo eso, ¿no? Digo, hay que pensar que eh,
la población general no sois vosotros. Vosotros sois un grupo de estudiantes que estáis aquí, tal y cual, pero la población general tiene otro tipo de problemas o de necesidades, ¿no? Y está claro que, como se suele decir, el código postal marca, ¿no? Me llama la atención cuando a veces hablamos la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid, pues es de las mejores del mundo. Pues sí, es de las mejores del mundo. Si cojo la esperanza de vida de toda la Comunidad de Madrid, pero si analizo por municipios, analizo por distritos, me puedo encontrar con que en algunos distritos de Madrid capital la esperanza de vida es 10 años menos que en otros distritos, hasta 10 años menos. Y eso dices, hombre, ¿qué está influyendo en eso? Básicamente son determinantes sociales, ¿no? El que tenemos, bueno, pues un 20% de la población de España que está en el umbral de la pobreza aún estando trabajando. Este es un tema también que debatimos mucho como determinantes sociales. Estamos en un 11% de paro, que es una cifra muy razonable, muy buena, y en algunas comunidades autónomas incluso por debajo de ese nivel del 6-7% que dicen que es como si ya no hubiese paro, pero es que tenemos zonas, ¿no? Pues Andalucía, la provincia de Cádiz, con tasas de desempleo muy tremendamente grandes, desempleo en gente joven tremendamente grandes, con todo lo que eso tiene de problemas. Otro problema que no hemos comentado y que a lo mejor no está tanto a priori, no está tanto en la prevención, pero nosotros lo incluimos, que por ejemplo todo el tema de la salud mental, el suicidio en adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también hay una parte muy importante y que tenemos que corregir esas desigualdades sociales para que eso no suceda, ¿no? Lo que está claro, Ángel, es que hay que trabajar en políticas saludables, en gestión saludable y en conseguir que toda la gente tenga unos hábitos de vida relativamente saludables. Y para eso hay que concienciar mucho, ¿no? Desde los primeros años de vida, desde los colegios y desde las familias. Hay una parte muy importante que decías ahora con los colegios, ¿no? Y es curioso porque es verdad que lo que aprendemos en los primeros años en la escuela, luego lo podemos olvidar a lo mejor cuando tienes 18, 20 años. Pero Ahí se cuando nos luego olvidan muchas cosas, ¿no? ahí se Con nos esto olvidan se muchas nos cosas. olvidan muchas cosas. Pero luego cuando llegamos a los 40 nos acordamos de eso, ¿sabes? Y si no, pero si no hemos tenido esa formación, no podemos recordar nada. Si aquello que te enseñaron tus padres, que te enseñaron en la escuela y demás, estaba en ese marco que decías de hábitos de vida saludable, etcétera, etcétera, eso queda ahí. Y ya digo, aunque luego haya un periodo de la vida en que se nos olvida, pero ¿por qué se nos olvida cuando tienes entre 18 y 40 años? Porque estás sano, porque estás fenomenal, porque estás en los mejores momentos de tu vida y dicho de forma coloquial, te vas a comer el mundo, ¿no? Pero a partir de los 40 que te das cuenta que ya no te has comido el mundo y que la vida es otra, y dices, oye, qué bien, qué buena, qué rica era la comida de mi madre, qué buena era la comida que me hacían en casa los abuelos, etcétera, etcétera. No se comía tan mal en el colegio, ¿sabes? Me daba mucha verdura, tenía razón, tenía que haber comido más verdura, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, Ángel, para ir terminando, a nosotros siempre nos gusta preguntaros, desde vuestro ámbito, ¿cuál sería vuestra carta a los reyes, ¿no? Desde la salud pública, ¿cuál sería tu deseo como experto en este ámbito? Mi deseo fundamentalmente es que hay que invertir en salud pública. O sea, hay que invertir. Yo entiendo que la medicina asistencial en el ámbito hospitalario es tremendamente caro, pero como he dicho antes, si invertimos más en salud pública, estamos haciendo que el sistema sanitario sea sostenible. Si yo invierto en educación sanitaria, en campañas de educación sanitaria, eso cala en la población. Si les enseño a los niños que la obesidad tiene unos riesgos de cara al futuro, etcétera, etcétera, y consigo reducir ese 19% de obesidad en la escuela, reducirlo a un 5%, eso es invertir en salud. O sea, eso es tremendamente bueno y tener una población mucho más sana de cara al futuro. Si vacuno ahora con un alumno mío, tenemos un trabajo de investigación y, por ejemplo, vacunar a la gente mayor de 65 años frente a la gripe, ¿eh? Reduce más enfermedad cardiovascular que tomar estatinas, que reducir el colesterol a base de fármacos. Quiere decir que no quiere decir que no se den las estatinas, pero lo que quiere decir es que si la promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención, si invertimos en ello, podemos evidentemente ahorrar mucho dinero que luego vamos a revertir en medicina asistencial. O sea, que no se trata de ahorrar, se trata de invertir, ¿no? Ángel, yo creo que todo lo que estás diciendo es súper interesante y a lo mejor tenemos que volver a hablar. Y Bueno, cuando si hace empiecen las falta. campañas de vacunación de la gripe, del VRS, que sin duda alguna ha sido yo creo que
revulsivo, ¿no? En la vacunación en las comunidades autónomas este último año, a lo mejor tenemos que volver a hablar y volver a intentar concienciar de la importancia que tiene la prevención a través, por ejemplo, pues, de la vacunación o la inmunización, ¿no? En el último programa tuvimos una invitada muy interesante también, que era Noemí Cívicos, que ella es la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud, y te lanzaba una pregunta, porque tenemos una sección que es esta donde cada invitado, sin saber quién es el siguiente, le lanza una pregunta, ¿no? Y ella te preguntaba ¿cómo cree que las nuevas tecnologías que ahora están bueno, que estamos empezando a trabajar también en ellas, toda la parte de inteligencia artificial generativa, sobre todo en ese sentido, cómo puede ayudar al profesional y al ciudadano evitando pues los riesgos lógicos que podemos encontrarnos tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista legal? Bien, la inteligencia artificial evidentemente está aquí, no es que vaya a llegar, es que ya está aquí con nosotros, ¿no? Y tenemos que trabajar con ella, nos guste o no, tenemos que trabajar con ella, ¿no? Y ya está inmersa en las consultas de atención primaria, en los hospitales, con lo cual no podemos negarle la entrada porque ya digo, ya la tenemos con nosotros, ¿no? Lo que sí tenemos menos desarrollado quizás es el regular un poco la utilidad que esto tiene. Nosotros a nuestros estudiantes en esa evaluación final que llamamos de la evaluación de competencias de la ECOE, ya les ponemos situaciones de teleasistencia, de telemedicina y les advertimos un poco de que aunque estés a través de un teléfono, a través de una pantalla, ¿no? Tú tienes que hablar con el mismo rigor y la misma seguridad porque estás ante un paciente, una persona que te está escuchando y que evidentemente tiene que entender y tiene que comprender todos los mensajes que le estás mandando y que le estás dando, ¿no? Yo creo que lo que sí falta todavía es un poco de regulación legislativa de la utilidad que esto puede tener. Pero insisto, hay que hacerla y hay que hacerla rápido porque está aquí y la vamos a tener que utilizar. Y ya nuestros alumnos, ya digo, la están ya empezando a utilizar y a emplear día a día. Pues ahora para terminar, Ángel, te animamos a que lances tú una pregunta sobre lo que quieras, sobre gestión, sobre salud pública o algo más personal para conocer un poco más al siguiente invitado. Lo que quieras, pregúntaselo en el podcast de Rima y Más. Adelante. Bueno, como no sé quién va a ser, ¿no? Es a veces Esto no complicado. lo podemos decir, no lo podemos decir. Claro, no, yo tampoco pregunto, no lo pregunto. Pero sí, quizás un tema interesante es, de alguna manera, cada vez tenemos más personas que a veces ponen en duda, ¿no? Son un poco negacionistas de muchas cosas, ¿no? Y yo soy muy de que toda esta gente que está en contra del tema de la vacunación, siempre digo que lo importante es convencerles, no voy a intentar obligar a nadie a que se vacune, ¿no? Pero sí me gustaría saber, desde el punto de vista más político, legislativo, qué podemos hacer para no obligar, sino para convencer al conjunto de la población de la necesidad o de la importancia de la vacunación. Pues muchas gracias, Ángel. Guardamos esa pregunta para lanzársela al próximo invitado y a ti te vemos en Madrid el próximo día 20 y 21 de junio en nuestro Levin Summer Summit. Así que muchas gracias por haber participado hoy en Rima y Más. Gracias por acompañarnos también el mes que viene y un placer, como siempre, escucharte. Nada, a vosotros, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre market access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube y además podéis seguirnos en las redes sociales de Levin Public Health Affairs, donde os iremos comentando nuevos invitados y contando un montón de cosas. Muchas gracias por escucharnos.